Cuando pensamos en las plantas, generalmente las imaginamos como seres estáticos, arraigados al suelo sin la capacidad de moverse. Sin embargo, la naturaleza siempre nos sorprende con excepciones fascinantes. Algunas plantas han desarrollado movimientos asombrosos para defenderse de los depredadores, capturar presas o adaptarse a su entorno cambiante. Entre estas plantas extraordinarias se encuentran la mimosa pudica, la Venus atrapamoscas, la drosera, rocío de sol, la aldrovanda vesiculosa, la utricularia, planta de vejiga y el género Desmodium. En este vídeo exploraremos en detalle cómo y por qué estas plantas se mueven y la ciencia detrás de sus movimientos, proporcionando una visión profunda de sus mecanismos, propósitos y relevancia ecológica. La mimosa pudica, también conocida como la planta sensitiva o vergonzosa, es una planta perenne nativa de América Central y del Sur. Ha sido introducida en muchas regiones tropicales y subtropicales del mundo debido a su atractivo y comportamiento único. Pertenece a la familia Fabaceae y es conocida por su capacidad para responder rápidamente al tacto. La mimosa pudica es famosa por su rápida respuesta al tacto. Cuando se toca o se sacude, sus hojas se pliegan y sus pecíolos, los tallos que sostienen las hojas, se caen. Este movimiento se conoce como nastia y en este caso específico se denomina seismonastia, una respuesta a estímulos mecánicos. Este proceso es reversible y las hojas vuelven a su posición original después de unos minutos. El proceso comienza cuando se aplica un estímulo mecánico, como el tacto, el viento o la lluvia. Este estímulo es detectado por mecanorreceptores en las células de la planta que envían una señal eléctrica a través del tejido vegetal. Esta señal provoca la liberación de iones de calcio en las células del pulvínulo, la estructura en la base del foliolo responsable del movimiento. La liberación de iones de calcio desencadena una serie de reacciones bioquímicas que resultan en la salida de agua de las vacuolas celulares hacia el espacio extracelular. Esto disminuye la presión de turgencia en las células del pulvínulo, haciendo que las células se encojan y provocando el colapso de la estructura. Como resultado, los foliolos se pliegan y los pecíolos se caen. El principal propósito de este movimiento parece ser la defensa. Al plegarse rápidamente, la planta puede disuadir a los herbívoros y protegerse de daños físicos. Además, este movimiento puede reducir la exposición al sol en momentos de estrés, ayudando a conservar agua. La rápida respuesta al tacto puede asustar a los insectos herbívoros y otros animales pequeños que intentan alimentarse de la planta. Al cerrar sus hojas, la mimosa pudica se vuelve menos atractiva y accesible para los depredadores, aumentando sus posibilidades de supervivencia. Además de su función defensiva, el plegamiento de las hojas también puede ayudar a la planta a conservar recursos. En condiciones de estrés, como la sequía, cerrar las hojas reduce la superficie expuesta al sol, disminuyendo la pérdida de agua por transpiración. Este mecanismo de conservación puede ser crucial para la supervivencia de la planta en entornos adversos. La Venus atrapamoscas es una planta carnívora nativa de los humedales subtropicales de la costa este de Estados Unidos, especialmente en Carolina del Norte y del Sur. Pertenece a la familia Droseraceae y es una de las plantas carnívoras más conocidas y estudiadas. Esta planta ha capturado la imaginación de científicos y aficionados por igual debido a su capacidad para atrapar y digerir insectos. La Venus atrapamoscas tiene hojas modificadas que forman una trampa con dos lóbulos, bordeados por pelos sensibles. Cuando una presa, generalmente un insecto, toca estos pelos, la trampa se cierra rápidamente, atrapando al insecto dentro. El cierre de la trampa se desencadena por un cambio en la presión de turgencia en las células de la trampa. La estimulación de los pelos desencadena una señal eléctrica que causa la rápida pérdida de agua en ciertas células, lo que hace que los lóbulos de la trampa se cierren. Si la presa sigue moviéndose y tocando los pelos dentro de la trampa, esto asegura que la presa está viva y se desencadena la digestión. El proceso comienza cuando la presa toca los pelos sensoriales en el interior de los lóbulos de la trampa.
Si se tocan dos pelos en rápida sucesión, dentro de unos 20 segundos, se genera una señal eléctrica que se propaga a través de la trampa. La señal eléctrica provoca un cambio rápido en la presión de turgencia de las células de la trampa, resultando en un movimiento de cierre en menos de un segundo. Este mecanismo asegura que la trampa se cierra rápidamente, atrapando a la presa antes de que pueda escapar. El principal propósito del movimiento en la Venus atrapamoscas es la captura de presas para complementar su dieta. Creciendo en suelos pobres en nutrientes, estas plantas han evolucionado para obtener nutrientes adicionales de los insectos que capturan y digieren. Las trampas de la Venus atrapamoscas permiten que la planta capture y digiera insectos, obteniendo nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio. Estos nutrientes son escasos en los suelos ácidos y pobres en los que crece esta planta, por lo que la capacidad de atrapar insectos proporciona una ventaja significativa para su crecimiento y supervivencia. Una vez que la trampa se ha cerrado y se confirma la presencia de una presa viva, las glándulas en la superficie interior de los lóbulos secretan enzimas digestivas. Estas enzimas descomponen los tejidos del insecto, liberando los nutrientes que la planta absorbe. El proceso de digestión puede durar de 5 a 12 días, después de lo cual la trampa se reabre, dejando solo los restos no digeribles de la presa. La drosera, comúnmente conocida como rocío de sol, es un género de plantas carnívoras que pertenece a la familia Droseraceae. Estas plantas se encuentran en una variedad de hábitats, desde pantanos y marismas hasta suelos arenosos y pobres en nutrientes en diferentes partes del mundo. Hay más de 150 especies de drosera, cada una con adaptaciones únicas para la captura de presas. Las hojas de la drosera están cubiertas de glándulas pegajosas que secretan un mucílago pegajoso. Cuando un insecto aterriza en la hoja, queda atrapado en esta sustancia pegajosa. Las hojas de la drosera luego se enrollan lentamente alrededor de la presa para asegurarla y maximizar el área de contacto para la digestión. El movimiento de las hojas de la drosera es un ejemplo de tigmotropismo, donde la planta responde al contacto. La detección de la presa desencadena una señal química que provoca el crecimiento diferencial en las células de la hoja, haciendo que la hoja se enrolle lentamente alrededor del insecto. Una vez que la presa está asegurada, las glándulas digestivas secretan enzimas que descomponen los tejidos del insecto. Los nutrientes liberados son absorbidos por la planta a través de las células de las glándulas. Este proceso puede durar varios días, dependiendo del tamaño de la presa y de las condiciones ambientales. Al igual que la Venus atrapamoscas, el principal propósito del movimiento en la drosera es capturar presas para obtener nutrientes adicionales. Estas plantas suelen crecer en suelos pobres en nutrientes y dependen de los insectos para suplir sus necesidades nutricionales. Las droseras crecen en hábitats donde los nutrientes en el suelo son limitados, como pantanos ácidos y suelos arenosos. La capacidad de capturar y digerir insectos les proporciona una fuente adicional de nutrientes, lo que les permite prosperar en condiciones donde otras plantas no podrían sobrevivir. La gran diversidad de especies de drosera muestra una amplia gama de adaptaciones a diferentes entornos y tipos de presas. Algunas especies tienen hojas pequeñas y discretas, mientras que otras tienen hojas grandes y llamativas cubiertas de glándulas pegajosas. Esta diversidad refleja la adaptabilidad de estas plantas y su capacidad para evolucionar en respuesta a diferentes desafíos ecológicos. La Aldrovanda vesiculosa, comúnmente conocida como la planta trampa de agua, es una planta carnívora acuática que pertenece a la familia Droseraceae. Esta planta se encuentra en cuerpos de agua dulce estancados y es conocida por su capacidad para atrapar pequeños organismos acuáticos. La Aldrovanda vesiculosa es una planta flotante, lo que significa que no está anclada al sustrato, sino que flota libremente en el agua.
La aldrobanda vesiculosa captura a sus presas utilizando trampas similares a las de la Venus atrapamoscas, pero en un ambiente acuático. Sus hojas están modificadas en trampas pequeñas que se cierran rápidamente al detectar el movimiento de organismos acuáticos como pequeños crustáceos e insectos acuáticos. Las hojas modificadas tienen pelos sensibles que detectan el movimiento de las presas. Cuando se estimulan, estos pelos desencadenan una señal eléctrica que provoca un cambio en la presión de turgencia, haciendo que la trampa se cierre rápidamente. Cuando una presa toca los pelos sensoriales en el interior de la trampa, ésta se cierra rápidamente, atrapando al organismo acuático. Las glándulas digestivas dentro de la trampa secretan enzimas que descomponen los tejidos de la presa, permitiendo que la planta absorba los nutrientes. Después de digerir a la presa, la trampa se reabre, permitiendo que la planta capture nuevas presas. Este ciclo de captura, digestión y reapertura es continuo, asegurando un suministro constante de nutrientes. El movimiento de la aldrobanda vesiculosa tiene el mismo propósito que el de otras plantas carnívoras: capturar presas para obtener nutrientes adicionales. En su hábitat acuático, donde los nutrientes pueden ser limitados, esta capacidad es crucial para la supervivencia de la planta. La aldrobanda vesiculosa crece en cuerpos de agua dulce estancados que suelen tener bajos niveles de nutrientes. La capacidad de capturar y digerir organismos acuáticos permite a la planta obtener los nutrientes necesarios para su crecimiento y reproducción en estos entornos desafiantes. El género Utricularia, comúnmente conocido como plantas de vejiga o utricularias, incluye más de 200 especies de plantas carnívoras acuáticas y terrestres. Estas plantas son conocidas por sus diminutas trampas de vejiga que utilizan para capturar pequeños organismos acuáticos y terrestres. Las utricularias se encuentran en una amplia variedad de hábitats, desde charcas y lagos hasta suelos húmedos y pantanos. Las trampas de vejiga de las utricularias son estructuras altamente especializadas que utilizan un mecanismo de succión para capturar a sus presas. Estas trampas crean un vacío interno que succiona a los organismos cuando se activan. El mecanismo de captura comienza con la creación de un vacío dentro de la vejiga. La trampa está sellada por una puerta que se abre rápidamente cuando los pelos sensoriales en la entrada de la trampa detectan la presencia de una presa. Este rápido movimiento de la puerta permite que el agua y la presa sean succionadas hacia el interior de la vejiga. Una vez que la presa está dentro de la vejiga, la puerta se cierra, atrapando al organismo. Las glándulas digestivas dentro de la vejiga secretan enzimas que descomponen los tejidos de la presa, liberando nutrientes que son absorbidos por la planta. Después de digerir la presa, la trampa libera los restos no digeribles y se reconfigura para crear otro vacío, lista para capturar la próxima presa. Este ciclo continuo de captura y digestión asegura que la planta tenga un suministro constante de nutrientes. El propósito principal del movimiento en las utricularias es capturar presas para obtener nutrientes esenciales. Estas plantas suelen crecer en entornos donde los nutrientes son escasos y la capacidad de atrapar y digerir organismos vivos les proporciona una ventaja significativa para su supervivencia. Las utricularias han desarrollado adaptaciones específicas para capturar presas en diferentes entornos, ya sean acuáticos o terrestres. Esta diversidad de mecanismos de captura refleja la adaptabilidad de estas plantas y su capacidad para evolucionar en respuesta a diferentes desafíos ecológicos. El género Desmodium, también conocido como la planta del telégrafo o planta del semáforo, incluye especies que tienen la capacidad de mover sus hojas en respuesta a estímulos ambientales. Estas plantas pertenecen a la familia Fabaceae y se encuentran en regiones tropicales y subtropicales de Asia, África y América. Las hojas de las plantas de Desmodium realizan movimientos rápidos y visibles en respuesta a cambios en la luz, la temperatura y otros estímulos ambientales.
Estos movimientos se conocen como movimientos de telégrafo debido a su apariencia rápida y rítmica. El movimiento de las hojas de Desmodium es un ejemplo de fotonastia y termonastia, donde las plantas responden a cambios en la luz y la temperatura. Los cambios en estos factores ambientales desencadenan una señal química que provoca la contracción y expansión de células específicas en las articulaciones de las hojas, conocidas como pulvínulos. Las hojas de Desmodium se mueven en un patrón rítmico que parece seguir un código Morse visual. Estos movimientos pueden ser rápidos y frecuentes, con las hojas subiendo y bajando en respuesta a estímulos cambiantes. Aunque el propósito exacto de estos movimientos no está completamente entendido, se cree que pueden ayudar a la planta a optimizar la captura de luz solar y a regular la temperatura de las hojas. Los movimientos también pueden disuadir a los herbívoros y ayudar en la dispersión de semillas. Estos movimientos también pueden tener un papel en la defensa contra herbívoros y en la dispersión de semillas. Los movimientos de las hojas pueden ayudar a las plantas de Desmodium a ajustar la orientación de sus hojas para maximizar la captación de luz solar. Esto es especialmente importante en entornos donde la luz puede ser limitada o donde las condiciones de iluminación cambian rápidamente. El movimiento de las hojas también puede ayudar a regular la temperatura de las hojas, evitando el sobrecalentamiento y manteniendo una temperatura óptima para la fotosíntesis y otros procesos metabólicos. Las plantas que pueden moverse, como la mimosa pudica, la Venus atrapamoscas, la drosera, la Aldrovanda vesiculosa, las utricularias y las plantas de Desmodium, han desarrollado estrategias únicas para sobrevivir en sus respectivos hábitats. Estas adaptaciones no solo les permiten prosperar en condiciones difíciles, sino que también contribuyen a la diversidad genética dentro de sus poblaciones. Comprender los mecanismos detrás de los movimientos de estas plantas es crucial para su conservación. Muchas de estas especies están amenazadas por la pérdida de hábitat y el cambio climático. La investigación sobre sus adaptaciones y necesidades ecológicas puede ayudar a desarrollar estrategias de conservación efectivas. El estudio de las plantas que pueden moverse ha proporcionado importantes conocimientos sobre la fisiología vegetal y la bioquímica. Estos estudios han revelado cómo las plantas pueden detectar y responder a estímulos externos, lo que tiene implicaciones para una amplia gama de campos científicos, desde la biología molecular hasta la ecología. El cambio climático está afectando a los ecosistemas de todo el mundo y las plantas no son una excepción. Las plantas que pueden moverse podrían tener una ventaja en la adaptación a las condiciones cambiantes, como fluctuaciones en la temperatura y la disponibilidad de agua. Entender cómo estas plantas responden al cambio climático puede proporcionar pistas sobre cómo otras plantas podrían adaptarse a futuros desafíos ambientales. La investigación continua sobre estas plantas puede conducir a nuevas aplicaciones en agricultura y biotecnología. Por ejemplo, los conocimientos sobre los mecanismos de movimiento y respuesta al estrés en plantas carnívoras y sensoriales podrían aplicarse al desarrollo de cultivos más resistentes a condiciones adversas. Las técnicas de ingeniería genética y biotecnología podrían utilizarse para transferir las características de movimiento y respuesta al estrés de estas plantas a cultivos agrícolas, mejorando su resistencia a plagas y condiciones ambientales adversas. Esto podría tener un impacto significativo en la seguridad alimentaria global. Las plantas que pueden moverse son un testimonio de la increíble diversidad y adaptabilidad del mundo vegetal. Desde la rápida respuesta al tacto de la mimosa pudica hasta las sofisticadas trampas de la Venus atrapamoscas y las intrincadas trampas de vejiga de las utricularias, cada una de estas plantas ha desarrollado mecanismos únicos para sobrevivir y prosperar en su entorno. A través de la comprensión de estos mecanismos, no solo obtenemos una mayor apreciación por la complejidad de la naturaleza, sino que también abrimos nuevas posibilidades para la ciencia y la tecnología. Este vídeo ha explorado en profundidad cómo y por qué estas plantas se mueven,
proporcionando una visión detallada de sus mecanismos, propósitos y relevancia ecológica. A medida que continuamos estudiando y protegiendo estas fascinantes especies, podemos esperar descubrir aún más secretos del reino vegetal y aplicar esos conocimientos para enfrentar los desafíos ambientales del futuro.